Hola, José. Hola. Oye, José, luego tenés harta compañera linda. Mm, ¿Qué dice el Joselo? Por allá vamos bien. uy, uy, uy. No como mi chema. Estoy con el Chema. Sí, es eso, José, ya. Jamie, Álvaro. Ah, Hola. Hola, nena. Nene. Hola, mami. Hola, mija. Igual que el Betty para los que tenían niña. mi amor. ¿Me casaron? ¿Qué salsita? Voy en Torpes. ¿Qué agarras? Bien, yo todavía no he cenado. Bien, entonces sigamos con lo que estamos. Creo que había dos preguntas, pero como me emocioné, me descuidé el tiempo y nos cortaron. Así que no me acuerdo. Vuelvan a ponerla, por favor, esas dos preguntas que habían ahí en el chat. Ya. Bueno, le estaba hablando de la adicción. Entonces, el paciente que es adicto tiene que tener, como hemos dicho, algunos aspectos. Estamos empezando a hablar del estado compulsivo. Entonces, lo primero que tienen estos pacientes es un estado compulsivo. Que no se olviden que es un síntoma psicopatológico presente en muchas enfermedades, no siempre en esto. ¿Ya? Pero en este caso, el estado compulsivo haría que el paciente consuma droga todo el tiempo. ¿Ya? El otro aspecto es que hay dependencia psicológica, que eso ya saben que es lo mismo que el anterior. O sea, usamos para aliviar la tensión emocional. Pero fíjense, aquí la aumenta uno más. Además de dependencia psicológica, también hay dependencia física. Y esta dependencia física es crítica. Sucede que algunas drogas modifican la química interna del cuerpo, de tal manera que esta química dentro de su cuerpo ya no funciona como antes, ¿ya? Le hemos cambiado algo y de esta manera este algo necesita forzosamente a la droga. Eso hace que el paciente, cuando deje de consumir la droga, manifieste síntomas y signos evidentes. O sea, no es una invención ni una locura de él, sino que de verdad presenta sintomatología. Esa sintomatología que presenta se le llama síndrome de abstinencia. ¿Ya? Entonces, siempre que escuchen síndrome de abstinencia, estamos hablando de dependencia física. Varía de una droga a otra, pero en la mayoría es lo que vamos a ver ahorita. Es un estado de desesperante el paciente. El paciente va a sentir que está muriendo, tiene náuseas, vómitos, se pone pálido, frío, dolor abdominal, dolor de cabeza, temblores, taquicardia, hipertensión arterial. ¿Ya? Todo eso viene después de haber dejado consumir la droga. A eso le llamamos síndrome de abstinencia. Y en algunos casos puede llegar a ser tan desesperante este estado que puede hacer que el paciente se trastorne al punto de tornarse agresivo o se termine matando. ¿Ya? Entonces, la dependencia física es muy importante valorarla. ¿Ya? Bien, ahorita vamos a hablar de eso cuando hablemos de tratamientos. Luego, va a haber, dice, daño al individuo, igual que el anterior, se va a causar daño. Pero en este caso, aumentamos daño a la sociedad. ¿Ya? O sea, no solamente es daño al individuo, sino también va a haber un daño a la sociedad. ¿Ya? Bien, y si ustedes alguna vez han conocido a alguien adicto, han debido ver que es así. ¿Ya? Generalmente el adicto suele atacar primero ya en el trabajo, significa roba cosas, saca cosas para fomentar su adicción hasta que lo despiden. Luego suele atacar a la familia,
Ya la familia también hace lo mismo hasta que lo terminan votando y luego empieza a atacar a la sociedad, ¿no? Entonces se vuelve agresivo, violento, incluso puede terminar matando a personas por tratar de obtener recursos para mantener su adicción, ¿ya? Bien, entonces eso sería lo que es la adicción. Están viendo que habituación y adicción son diferentes y es importante diferenciarlos por lo que es el tratamiento. Ahora, las drogas, lo que hay que entender también es que no todas las drogas producen farmacodependencia, porque es una creencia común de algunas personas y por eso incluso muchos no quieren tomar tratamientos crónicos. Hay pacientes que son diabéticos o hipertensos, por ejemplo, que no quieren tomar porque ellos dicen que se van a volver adictos. Y eso no es cierto, ya que estas drogas no son adictogénicas. Además, acuérdense que para hablar de farmacodependencia no tiene que haber necesidad. Y en este caso, ellos tienen una necesidad. Por lo tanto, no podemos decir que es farmacodependencia. ¿Ya? Bien, ahora, algunas drogas, como decía, no producen farmacodependencia. Hay drogas que pueden producir solamente habituación. Hay drogas que solamente pueden producir adicción. Y hay drogas que pueden producir las dos cosas. Como ejemplo, para habituación, tenemos, por ejemplo, los laxantes. Hay personas que usan los laxantes ya de forma repetitiva para aliviar tensión emocional y obviamente así les causaría daño. Estamos hablando, por lo tanto, de habituación. ¿Ya? Tenemos otro famoso, la cafeína, el café. ¿Ya? O lo que el otro día su compañera me decía que su jefe le tira 5 Red Bull, creo, o algo así. Energizantes, creo que nos decía. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es habituación. ¿Ya? Una persona, pero hay que diferenciarlo. Por ejemplo, una persona que se toma su cafecito en la mañana o en la tarde para su té y nada más, no hay problema. Pero a ver que hay personas que se acaban de pelear y están tomando café. ¿No? Están alegres, ¿no? O por algún motivo, un cafecito. ¿Ya? Entonces están con dependencia psicológica. ¿Ya? Y consumir así, obviamente, le va a causar daño. ¿Ya? Eso sería la habituación. La adicción, tenemos las clásicas drogas ilegales que ustedes han escuchado hablar. Cocaína, marihuana, chi, ice, LSD, Fortnite, cocorray, etc. ¿Ya? Un montón de drogas ilegales, ya que han escuchado hablar, que pueden producir adicción. Pero también hay drogas no ilegales que pueden producir adicción. ¿Ya? Ahí estaría la codeína, por ejemplo, que lo usamos como analgésico y también como antitusivo. Tenemos la morfina, ya tenemos a las benzodiazepinas, relazepam, alprazolam, clonazepam, bien, y otras. Entonces, pero ¿por qué estas drogas son legales y las otras son ilegales? Eso también es importante entenderlo. ¿Por qué la cocaína, que también, como decía, es un anestésico y analgésico, lo consideramos ilegal? ¿Ya? ¿Y por qué la codeína, que también hace lo mismo, no es considerado ilegal? El detalle está en la capacidad adictogénica. La capacidad adictogénica, nosotros le decimos cuando una droga produce adicción, pero ¿en cuántas dosis lo produce? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la cocaína es altamente adictogénica. Eso significa que con unas cuantas dosis, incluso con 1 o 2 dosis, el paciente ya se puede volver adicto. En cambio, con la codeína, para que él se vuelva adicto, tiene que consumirlo casi por 1 mes o más para volverse adicto. Ya, lo mismo pasaría, por ejemplo, con el clonazepam. Que tomes 3, 4, 5 días, no te vas a volver adicto, pero que tires 6 meses con eso, seguro te vuelves adicto. Entonces, ya la diferencia es la capacidad de volverte adicto. Las drogas ilegales son drogas que con pocas dosis te van a volver adicto. Por eso son ilegales, porque te pueden controlar fácilmente del punto de vista de la delincuencia. ¿Ya? Porque la cocaína la pudiésemos usar médicamente si no fuese porque ustedes saben que hay lo que es el delito organizado que se encarga de aprovechar esta situación de que pueden controlarlos fácilmente porque con 1 o 2 dosis te vuelven adicto. ¿Ya? En cambio, con una codeína tendrían que invertir más de 1 mes dándote todo eso para volverte adicto. Y eso no le conviene a la delincuencia.
¿Ya? Entonces, por eso las drogas que tienen alta capacidad de volverte adicto en pocas dosis son ilegales. En cambio, las que pueden volverte adicto, pero necesitas muchas dosis, no son cosas ilegales porque podemos manejarlas. Ya, además que generalmente los tratamientos serán cortos y por lo tanto no llegarás a volverte adicto. ¿Ya? Entonces, ahí entraría en ese grupo. Ahora, hay drogas que pueden entrar en ambos grupos, lo que les decía. Y en realidad solamente hay dos. Una de ellas es el alcohol. ¿Ya? El alcohol es una droga que ustedes pueden consumirlo socialmente. O sea, en otras palabras, no estaría en nada de lo que estamos hablando ahorita. El consumo social es como cuando ustedes consumen alcohol de vez en cuando, de fiesta en cuando, como decimos, ¿ya? De 15 en 15, de matrimonio en matrimonio, de junta de amigos en junta de amigos, o sea, ¿ya? De vez en cuando es consumo social. No entraría en el campo que estamos hablando. ¿Cuándo sería habituación? Habituación sería cuando esa persona, por ejemplo, consume todos los fines de semana. Y ustedes deben conocer varias personas así. Ya, una persona que consume todos los fines de semana alcohol, lo está haciendo por deseo, cumple la primera regla. Segundo, lo hace para aliviar la tensión emocional de la semana. Ya, y consumir todas las semanas alcohol le hace daño al organismo. Por lo tanto, entra en el campo de la habituación. Entonces, una persona que consume así alcohol está en habituación. Ahora, una persona que consume alcohol desesperadamente, lo que pasa, por ejemplo, con el alcohólico crónico, ya es compulsivo. Una vez que prueba un vaso, no para y es desesperado por tomar. O sea, es compulsivo. Tiene dependencia psicológica y seguro, después de tomar 10 o 15 días, si deja de hacerlo, va a tener síndrome de abstinencia. No significa dependencia física. Consumir así le hace daño a él y todo el mundo sabe que un alcohólico crónico daña a la sociedad. Entonces cumple con las reglas. Entonces, un alcohólico crónico en realidad es un adicto al alcohol. ¿Ya? Los que consumen cada vez que tienen tensión emocional son habituación. Los que consumen de vez en cuando es consumo social, no hay problema. Lo mismo pasaría con el cigarro. Entraría en los dos campos. Una persona puede fumarse un cigarrito de vez en cuando, como decimos, de fiesta en cuando, para no dormir, como dicen entre los amigos. Eso sería consumo social, no entraría en ninguno de los campos. Pero esa persona, por ejemplo, que fuma cada vez que está estresado, ¿no ve? Peleó con su jefe, sale y fuma. La casa no llega el hijo y está fumando, ya, ¿no ve? Entonces, ese está con dependencia psicológica, se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, esa persona tiene habituación. ¿Ya? Y está el adicto, que sería el que tiene sus 2 o 3 cajetillas en su bolsillo, también de repente conocen a alguien de esos, que no para, ¿no? Le mete uno, otro y otro y otro y otro y otro. También, si deja de fumar, ya está temblando, pálido, frío, o sea, está con síndrome de abstinencia. Ese estaría ya con adicción ya a la nicotina, que es el componente activo del cigarro. Bien, entonces ya están viendo, ya han aprendido cómo diferenciar lo que es consumir una droga de forma normal por necesidad de lo que sería la habituación y lo que sería la adicción. Bien, a ver, les pondremos preguntas, a ver qué han escrito. O sea, que están haciendo frito en vez de prestar atención en la clase. No. Ya vamos a ver. Pidiendo pollo. Se pasan ustedes. A ver, hay personas adictas a la comida para ocultar el dolor por algo del pasado. Bueno, habría que ver si es adicción o habituación. Generalmente la comida no produce adicción, pero sí puede haber habituación. Sí, hay personas que pueden tener habituación, ¿ya? Y eso cumpliría todas las reglas que hemos visto desde el punto de vista psicológico. ¿Ya? El fornite, bueno, obvio. ¿Ya? Pero hay que diferenciar también lo que decía, si es adicción o si es habituación. ¿Ya? No todo lo que es consumo repetido es adicción. ¿Ya? Al maltita. De repente simplemente es vicio, porque también no, o sea, que os desees algo y te guste, no es habituación. Acuérdense que dependencia psicológica,
Si no hay, no es. ¿Ya? Al igual que el cigarro, sí. A ver. Vean. Vean los comepollos. Sí, el comer alcohol diario es adicción. Bueno, entonces ya están viendo la diferencia entre habituación y adicción, lo que sería consumo normal. Bien, ¿alguna pregunta más sobre este aspecto, sobre estos 3 puntos? Me he equivocado, perdón. A ver, se va a poner un poco lento. Bien, ahí se acabaría el primer tema, que es la introducción a la farmacología. Ya, vamos a ver, ahora vamos a empezar otro tema que se llama antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Ahí está. Si la flojera es adicción o no, había que analizarlo. Analícenlo, como han visto, que analizamos para diferenciar habituación de adicción. Es un don. Bien. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, vamos a ver otro tema. Antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a empezar con este tema para ver cómo se manejan las drogas. Y ya después vamos a hacerlo más resumido. Solamente este temita es un poquito, podemos decir, por cada droga hablo más detallado. ¿Ya? Eso es para que ustedes aprendan un poco a manejar las drogas. Ya cuando hable los siguientes temas, ya voy a hacer más resumido por cada familia de droga. Esto solamente es para que ustedes conozcan cómo se maneja una droga. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los antiinflamatorios no esteroideos. Estas drogas son drogas que se usan para la inflamación, se usan como analgésicos, o sea, para el dolor, y se usan como antipiréticos, que sería para la fiebre. Esos son sus 3 principales indicaciones. Sin embargo, vamos a ver, alguno que otro puede tener otra indicación más. ¿Cómo actúan? Estas drogas actúan bloqueando un mecanismo de señal química que tenemos en nuestro cuerpo, que es lo que inicia la inflamación y el dolor. Ya sucede que cuando nuestras células se lastiman, liberan diferentes tipos de sustancias llamadas mediadores químicos de la inflamación. Entre ellos estarían las prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, etc. Son un montón de sustancias químicas que liberan, que inician el proceso de inflamación, ¿ya? Y la estimulación del dolor. ¿Ya? Entonces, estas drogas, los antiinflamatorios no esteroideos, bloquearían químicamente a estas moléculas que sirven para transmitir a nuestro cuerpo las señales para iniciar la inflamación o el dolor. ¿Ya? Entonces, como las bloquean, desinflaman, obviamente, porque reducen ese efecto, y 2, disminuyen el dolor porque bloquean ese mecanismo químico de transmisión del dolor. ¿Ya? Ahora, sucede, por ejemplo, en el caso del estómago, sucede que una de las sustancias que procesa a esto, ¿ya?
son las interleucinas. ¿Ya? Sucede que hay interleucinas que son sustancias en diferentes partes del cuerpo y cumplen diferentes funciones. Ya también tenemos las prostaglandinas, que también son sustancias que en diferentes partes del cuerpo cumplen ciertas funciones. Sucede que algunas de esas prostaglandinas son específicas para iniciar la inflamación o para iniciar el dolor. Ahora sucede que en el estómago hay unas prostaglandinas que no son las mismas que empiezan la inflamación, ni tampoco las mismas que inician el dolor. Pero estas prostaglandinas que están en el estómago frenan la producción de ácido clorhídrico. O sea, controlan la producción del ácido clorhídrico en el estómago. Ya está el detalle. Sucede que si yo bloqueo a las prostaglandinas, que son las del dolor y que son también las de la inflamación, sucede que también bloqueo las prostaglandinas del estómago que frenan la producción del ácido clorhídrico. Entonces, si yo freno esto, el estómago produce más ácido clorhídrico de lo normal y eso provoca gastritis, úlceras gástricas, o si ya lo tenía el paciente, le empeora. Entonces, por eso van a ver que estas drogas que vamos a ver están relacionadas, ya sea como contraindicación o con efecto adverso, con las gastritis y las úlceras gástricas. Ya eso hay que tenerlo en cuenta. También pueden bloquear los mecanismos para estabilizar un coágulo. No son anticoagulantes, pero no dejan que los coágulos se estabilicen. Por eso también van a ver que están relacionados con problemas hemorrágicos o de coagulación. ¿Ya? Eso en forma general para que vean cómo funcionan estas drogas. ¿Ya? Sí, el ibuflamar es una combinación de ibuprofeno con paracetamol. Los dos son de esta familia que vamos a ver. Bien, empezaremos con uno famosísimo, que es el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico sería la famosa aspirina. Ahora, esta droga usaremos como modelo para que vean cómo se maneja una droga. Cuando hablamos de drogas, lo primero que hay que tener en cuenta es el nombre genérico, que es esto que ven aquí arriba. Entonces, el nombre genérico de la droga es el nombre que usamos de forma profesional, si ustedes quieren, laboratorial, ¿ya? En este caso sería ácido acetil salicílico, ¿ya? No siempre es el nombre de la fórmula química, por si acaso, ¿ya? Porque a veces hay fórmulas tan complicadas que no le vamos a llamar con ese nombre. Entonces le damos como un apodo, pero es un apodo científico, o sea, no es alguien también que se nos ocurre como locura, ¿ya? En este caso sería el ácido acetil salicílico. A eso le llamamos nombre genérico. Y es el nombre que ustedes deben saber, ¿ya? El nombre que todo el mundo debe conocer es el nombre genérico. Debajo del nombre genérico yo les voy a poner acá los nombres comerciales, que serían, en este caso, aspirina, aspirineta, cardioaspirina, entre los más conocidos, ¿ya? Los nombres comerciales son nombres que ponen las industrias. Lo ponen para ser más atractivo, para diferenciar su producto, para hacer campañas publicitarias, bueno, con diferentes motivos, ¿no? Los nombres comerciales cambian, por lo tanto, no nos sirve saber nombres comerciales, ¿ya? Pueden ocurrir situaciones, como por ejemplo lo que pasó con el Dioxadol. El Dioxadol, cuando se lanzó al mercado, era dipirona. Pero la dipirona, como vamos a ver más adelante, puede producir arritmias. Entonces, hubo un caso de una niña que falleció por una arritmia. Y por lo tanto, el Dioxadol la dipirona temporalmente se suspendió como droga, ¿ya? O sea, dejó de usarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Dioxadol? El Dioxadol inicialmente, como decía, era dipirona. Lo que hizo esta empresa fue reemplazar dipirona por paracetamol. Entonces, el Dioxadol, por mucho tiempo, fue dipirona. Luego, Dioxadol, resulta que fue paracetamol. Cuando se volvió a autorizar el uso de la dipirona, después de haber hecho estudios, otra vez el Dioxadol volvió a ser dipirona. Entonces, como ven, por eso les digo que los nombres comerciales son nombres que lo manejan las industrias desde el punto de vista comercial y otro publicitario, no desde el punto de vista científico. Así que por eso no sirve aprenderse los nombres comerciales. ¿Ya? Hay
hay drogas que tienen cientos de nombres comerciales. ¿Ya? Y por lo tanto, si ustedes aprendiesen eso, de repente se volverían locos porque serían un montón de cosas que es lo mismo. ¿Ya? Además, muchos van cambiando. O sea, por un tiempo es con un nombre, luego desaparece y aparece con otro nombre, ¿no? Entonces, pero es la misma droga. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, drogas como los antimicóticos, como por ejemplo Unesia, que han escuchado hablar, ya es un nombre publicitario y comercial. Ustedes pueden encontrar el Bufonazol, que es el nombre genérico de ese producto, ya puro, más barato en la misma farmacia y con buena efectividad. Simplemente que como es una industria que lanza productos como novedades, entonces te dice, esta droga es una novedad y sirve para el tratamiento de las uñas. Pero es una droga que la conocemos hace más de 50 años, ¿ya? Entonces, los nombres comerciales cambian y no nos debe interesar mucho. Lo que ustedes tienen que aprender son los nombres genéricos. Si ustedes dominan el nombre genérico, van a ver que aunque cambie lo que cambie el nombre comercial, ya van a dominar la droga, ¿ya? Bueno, Farmacor es nombre de farmacia, ¿no? Entonces, no sería el nombre de una droga, es el nombre de la farmacia. Claro que ellos lo que están haciendo es algo parecido a lo que hace el Hipermaxi, ¿no? Entonces, el Hipermaxi vende sus propios chorizos y ha sacado todos los demás. Farmacor empezó a producir sus propios productos farmacéuticos y está haciendo desaparecer a los otros, ¿no? Pero salen perdiendo. En realidad, simplemente por su fama, a veces salen perdiendo. Bien, entonces, no se olviden, lo que vamos a hablar bastante son nombres genéricos. Los nombres comerciales se los menciono a veces no. ¿Ya? Si se los menciono a veces porque son conocidos de repente, ¿ya? Y algunos pues, como el diclofenaco, por ejemplo, que son más de 100 nombres comerciales, no necesitamos saberlos todos. Como ustedes saben que es diclofenaco, suficiente. Bien, lo siguiente que hablamos de las drogas son la presentación. Le llamamos presentación a cómo viene la droga. En este caso, la droga, están viendo, viene en tabletas. A eso le vamos a llamar presentación, ¿ya? La forma como viene. En este caso, como ven, viene solamente en tabletas. Hay otro banner que viene en ampollas, otro en jarabes, así, ¿no? Viene en tabletas y esa es la dosificación. Viene de 75, de 100, 325, 500 y otras más, porque he visto también una de 90. Bien, la de 500 es la típica aspirina que todo el mundo conoce. La de 100 es la aspirineta, la de los niños. Esta, la de 75, es la cardioaspirina. La de 325 es la que le llaman aspirina americana, ya que viene con diferentes nombres, ¿ya? A veces me dicen, la americana es mejor que la aspirina. ¿Y cuántas americanas se toma? Le digo, 3. Entonces, si usted suma 3 de 325, es mucho más que 500. Por eso, obviamente, dicen que es más efectiva. Te puedes tomar 1,5 de 500, igualarías. Entonces, no es la marca, sino la cantidad. Acuérdense, cuando hablamos, la cantidad. Bien, luego les pongo las indicaciones. ¿Para qué sirve? En este caso, el ácido acetilsalicílico, como es de la familia de los antiinflamatorios, no esteroideos, ya sabemos para qué sirve en parte. Ya es analgésico, calma el dolor, antipirético, que es para la fiebre, antiinflamatorio, que es para desinflamar, ¿no? Entonces, hasta ahí son los 3 clásicos de toda esta familia. Sin embargo, ven, le aumento 2 más. ¿Ya? Antirreumático, en realidad, es lo mismo que decir antiinflamatorio, porque cuando hablamos de reumatismo, estamos hablando de un proceso inflamatorio. Entonces, antirreumático es lo mismo que antiinflamatorio. ¿Pero por qué los separamos? Sucede que los pacientes con enfermedades reumáticas tienen que tomar drogas por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, si estamos hablando, ¿se acuerdan que les dije que estas drogas pueden hacer que el estómago se lastime? Entonces, si yo estoy dándole estas drogas por mucho tiempo, puede que se lastime el estómago,
¿ya? Entonces, le vamos a llamar antirreumáticos a los que de esta familia que estamos viendo se pueden usar por periodos largos, ya que su daño a nivel estomacal será menor, ¿ya? O sea, es el mismo efecto antiinflamatorio, pero diciendo que podemos darle por más tiempo. Luego estaría lo de antiagregante plaquetario. Y eso tiene que ver con la pregunta que me están haciendo ahorita, si sirve para prevenir el coronavirus. En realidad no. Ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿A qué se refiere con antiagregante plaquetario? Ya sucede que cuando ustedes se hacen una herida, o se cortan, ustedes saben que se sale la sangre y se forma un coágulo. Ya, el coágulo se empieza a formar en base a proteínas coagulables como la fibrina. Es una proteína que empieza a coagular y entonces empieza a formar el coágulo. Pero ese coágulo inicial es un coágulo inestable. Eso significa que es un coágulo frágil y se puede romper con facilidad. Para que ese coágulo se empiece a estabilizar y se vuelva duro y ese coágulo sea resistente, necesita que las plaquetas entren a ese coágulo y empiecen a tesar a la fibrina, ya que lo que hacen las plaquetas es tesar a la proteína que coagula, la tesan, para estabilizar el coágulo y volverlo duro, ¿ya? Entonces, estas drogas no son anticoagulantes, porque el coágulo sí se forma, pero evitan que la plaqueta entre al coágulo y estabilice al coágulo. Eso significa que el coágulo se forma, pero es un coágulo débil. Se va a romper con facilidad. Y de ahí su propiedad. ¿Ya? Hay enfermedades en las cuales fabricamos coágulos. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas cardíacos, en el cual su corazón no se mueve bien, y en un lugarcito donde no se mueve, la sangre no se mueve mucho. Y sucede que la sangre, cuando no se mueve, se coagula. Entonces, ese coágulo está ahí pegado en la pared del corazón. Mientras está ahí, no hay problema. Pero cualquier ratito se desprende, viaja por una arteria, tranca en algún punto, y esa zona donde tranca ya no pasa más sangre y la zona se muere. Eso, por ejemplo, son los infartos, las embolias que debo escuchar hablar. Si al paciente le estuviese dando esta droga, ya ese coágulo se desprendería, iría y se trancaría. Pero como es un coágulo débil, la misma presión rompería el coágulo y por lo tanto la sangre volvería a pasar. Y no tendríamos el problema de infartos y embolias. Pues van a ver que a ciertos pacientes con enfermedades cardíacas que sabemos que son productores de coágulos, le vamos a dar aspirineta. Ahora, en cuanto al coronavirus, una de sus complicaciones, porque no siempre pasa, es la coagulación intravascular diseminada. Es un efecto que ocurre en algunas enfermedades en la cual los pacientes empiezan a producir coágulos pequeñitos en toda su sangre. Estos coágulos se empiezan a trancar en las arterias de algunos órganos y los empiezan a hacer que se mueran. Y eso es lo que lo complica, por ejemplo, en el famoso COVID, ya que a nivel de pulmón produce infartos pulmonares, o sea, lugares donde se coagularon y ese coágulo trancó una parte del pulmón y ese pulmón se muere porque no le llega sangre. Y eso empeora la situación respiratoria del paciente, incluso puede dañar cerebro, riñón, corazón, pulmón, que han de ver, y es una de las causas que pueden matar en los pacientes con COVID. Ahora, esta droga, por lo tanto, ayudaría en ese caso, sí, en la complicación de coagulación intravascular diseminada en pacientes con COVID, pero no previene el COVID. Ahí está el error. ¿Ya? O sea, si vos tomas aspirina, igual vas a enfermar de COVID. No te va a prevenir porque no destruye al virus. Y lo que ayudaría es evitar tu complicación. Entonces, ¿es recomendable tomar aspirina para evitar complicarte con COVID? Yo diría que sí, pero en dosis bajas. Lo mismo que usamos con los pacientes cardíacos. Dosis de 75 miligramos. No necesitas la aspirina, que es de 500. Basta con dosis pequeñita, ¿no? O la aspirineta, que es de 100 miligramos. Con una dosis diaria, estás teniendo esa situación en la cual evitas que coagule, perdón, que los coágulos tranquen las arterias. Pero también, si nosotros recomendásemos a que todo el mundo tomase, hay personas que tienen riesgo de sangrar con facilidad y como no saben a veces, pudiésemos generar también hemorragias. Entonces, mi recomendación realmente sería que no consuman a menos que tengan sintomatología. Significa que ya se enfermaron del COVID y
para evitar su complicación, ¿no? Pueden tomar la aspirineta. No se olviden, para la complicación no evita la enfermedad. Igual se van a enfermar por más que se metan un montón de aspirina. ¿Ya? Lo que evitarían es la complicación. Y lo ideal para eso entonces sería, si te contagiaste y empiezas a tener sintomatología, tomar eso te ayudaría bastante. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, la prevención sí, ¿no? Pero la cura, en realidad, con los virus, no sé si ya hablé eso con ustedes, pero en microbiología tal vez, ya, los virus no se pueden destruir y por lo tanto no hay cura para ninguna enfermedad viral. Es inútil creer que va a aparecer la cura. Lo mismo pasó con el VIH, el H1N1. Los virus no se pueden matar, por lo tanto nunca va a haber cura. Lo que pasa es que en los virus tu cuerpo es el que se defiende. ¿Ya? Entonces, si vos tienes tu cuerpo en buenas condiciones, bien alimentado, no importa qué virus te entre, vas a poder defenderte con muy buenas condiciones. Lo mismo pasa en este caso, en el COVID. ¿Ya? Si te topa en un estado que estás mal alimentado, deprimido, ya que tienes alguna enfermedad debilitante, obviamente te va a hacer trapo, como decimos, porque el virus va a aprovechar tu estado de debilidad y te va a atacar fuerte. En cambio, si estás bien preparado, no. Sin embargo, se ha visto un estado especial de este virus, por eso están viendo que nos está complicando bastante en salud, porque lo que se conoce los virus es lo que les acabo de contar ahorita, pero este virus es especialmente patógeno y se comporta de forma diferente a los demás virus, o sea, no depende siempre del sistema inmuno, sino que hay otros factores que todavía estamos estudiando que pudiese hacer que en algunas personas se compliquen, como la coagulación intravascular, que es algo que normalmente no suele ser desencadenado por un virus. Sí se ha visto en bacterias, sí se ha visto en otras cosas. Por eso van a ver que hay muchas teorías actualmente que dicen que el virus ha sido modificado genéticamente, porque tiene un comportamiento que no es habitual a los virus normalmente estudiados. Entonces, por eso es que tanto está generando ese temor y ese pánico en la sociedad científica de todo el mundo, ¿ya? Porque es un virus con un comportamiento diferente a lo conocido, ¿ya? Entonces, sí, en parte sí. Si vos te alimentas bien, estás en buenas condiciones, soportarás mejor el ataque del virus. Pero hay personas que a pesar de eso les irá mal, ¿ya? En ese caso nos ayudará algunas cosas, como lo que estamos hablando ahorita, de la aspirineta, para evitar esa complicación, que es una de las complicaciones, porque hay otras más que son peligrosas en este virus, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ya estamos acabando, tenemos 1 minuto y medio. Vamos a quedar aquí entonces, mañana ya hablamos de contraindicación y efectos adversos, ¿ya? No se olviden de revisar su nota, ya, por favor, ya la he publicado de la anterior materia, ya, revísenla para que yo ya oficialmente la suba al sistema. Ahí en su Classroom, entren y miren su notita, ya cuánto está la nota de todos los cuestionarios, la de asistencia, la del examen final, ya. Si ustedes ven que hay alguna cosa que ustedes ven que está mal, simplemente me avisan y los revisamos, ¿ya? Cuando publica en Classroom, al entrar, arriba les aparece un redondito de color naranja, creo que es, donde está en porcentaje. Esa es la nota total, ¿ya? O sea, ya sumando todo y calculando todo, ¿ya? Esa es su nota final, ¿listo? Bien, si hay dudas sobre esto, revísenlo y me escriben y lo revisamos, ¿listo? Sí, creo que en algunos cambia de color. Bien, nos vemos entonces mañana. Se cuidan, chicos, vayan a cenar o a descansar o a comer su pollo que están pidiendo de KFC y no sé dónde. Bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, se cuidan. Pollos pedidos ya al instante, ya comiendo. Hasta mañana, doctor. Chao, chao, se cuidan. Ahí está con nuestro pedido. ¿Quién quiere cocinar? Colaboren con el pollo, colaboren. Melo, Ponme la pierna de mi gato.